Grabando la clase del día martes 20 de abril. Martes 20 de abril estamos grabando la clase de geometría analítica para licenciatura en astronomía. Y entonces habíamos quedado pendientes. Hicimos ejemplos en el anterior, así varios ejemplos, y ahora vamos a hacer las definiciones oficiales, ya, porque fue una discusión más que nada filosófica. Hice las definiciones así, hice las definiciones no muy rigurosamente, pero ahora sí las vamos a hacer en serio, ¿ya? Vamos a definir funciones inversas. Vamos a definir funciones inversas y vamos a hacer dos ejemplos interesantes y extensos. Dos ejemplos interesantes y eso. Funciones inversas. Ok, entonces, sea f de a en b una función. Ok, bueno, en particular, sea f de a en b una función, en particular, f es una relación. Y uno cuando habla de relaciones la f como subconjuntos de a cruz b. En particular, f contenido en a cruz b es una relación. Ok, y entonces como relación posee una inversa. En particular, f es una relación y por lo tanto posee una inversa. Una relación inversa y por lo tanto posee una relación inversa. Se puede definir relación inversa, ¿no? Nada más sofisticado que eso, ¿ya? Y se escribe así. Cuando le poníamos la letra R, le escribíamos como R inverso, así que tengo que escribir f a la menos 1. Y bueno, ¿dónde vive la f a la menos 1? Son todos los pares de la forma p, a, porque este es un subconjunto de p cruz a. Por eso es que así se escribe p, a. Y son todos los pares entonces tales que cuando yo permuto las coordenadas, llega este punto resulta ser miembro de la relación original, la f. Claro que uno no escribe esto, y tampoco la alternativa que es esta A, F, B, A relacionado con B mediante F, uno no escribe eso. Entonces, esto, digamos, de mala familia escribe esto, ¿no? Feo, feo. Entonces, la notación que uno usa no es esa. Dice, son todos los B, A en B cruz A, tales que el B, en la segunda componente, ¿qué quiere decir? Es f de A, como la imagen de la primera. Como la imagen de A bajo F. Eso es lo que significa. Entonces, nótese que los puntos que están aquí dentro de f a la menos 1 son de esta forma. El P está en primer lugar, así que entonces son de esta forma. F de A, A. P cruz A, de A, pertenece a A. Ahora, estas definiciones no nos van a ayudar mucho. Más que nada es la definición oficial. Aquí este pertenece a A. Okay. F inverso es la relación inversa. Pero en general es una relación, no es una función. En general es una relación. Sí, resulta. Si esta resulta ser una función, y no sabemos todavía bajo qué condiciones va a ser. Si f a la menos 1 de p es una función, en general, como ya les decía, las relaciones se escriben así como subconjuntos. Esta f, por hipótesis, es una función y yo la escribí aquí. Cuando yo escribo esto, la estoy mirando como una relación. Y aquí la f a la menos 1, si yo la miro como una relación nomás, que en general es solamente una relación, la voy a escribir así. Está contenida en B cruz A. Pero si es que esta relación resulta ser una función, entonces ahí ya no uso esa notación, ya uso la notación dinámica, que se llama.
porque yo la llamo así dinámica, porque esta indica que hay una acción aquí ocurriendo, que la F inverso es una regla que a los elementos del B los lleva al A, siendo que la original hacía lo opuesto, llevaba elementos de A en B. Esto lo lleva en el sentido opuesto. Y si esta F inverso es una función que no siempre lo va a hacer, entonces ya tenemos la definición. Ya tenemos la definición. Su definición. ¿Por qué? Porque está por esta forma. Ya tenemos su definición. ¿Y cuál es? Y me falta algo que no queda muy bonito, ¿verdad? Vamos a escribirlo bonito. Tenemos su definición. Entonces, ¿cómo es la definición? Bueno, si esta F inverso es una función, tengo que decirle qué le hace a un elemento acá. Entonces, si el P chico pertenece a P, la función, que estoy suponiendo que es función, F inverso de B, ¿cómo se define? Bueno, la definición no es muy útil, digamos, no es muy clara. Se escribe así. F inverso es aquel elemento A tal que este B es exactamente F de A. Entonces, como decían, esto no ilumina mucho. Entonces, tratemos de hacer un diagrama de B. Bueno, ok, entonces aquí tengo el A, y aquí tengo el B, y aquí tengo mi F. Yo tomo un punto aquí y me lo manda a un punto acá. F de A. Esa es la función original. Y ahora yo quiero considerar, voy a suponer que la relación inversa es una función y en ese caso me permite a mí mismo escribirla como una acción. Así, ¿no? Así que esta va a ser mi F inversa. Y tengo que decirle qué le hace al B. Entonces, voy a meter la pata. Para no confundirme, ya voy a escribirle aquí otro nombre, le voy a poner A'. ¿Ya? Voy a usar la letra A' para definir la función F, la original. Este F de A'. ¿Ya? Y ahora quiero definir la inversa. Entonces voy a suponer que esta función, voy a suponer que esta función F, que su relación inversa también es una función y por lo tanto voy a tener que escribir esta acción. ¿Qué hace la función F a la menos 1? Entonces, la definición es la siguiente, que el F a la menos 1 manda el B a un punto A, ¿verdad? El A chico va en el sentido opuesto. ¿Y cuál es la gracia de este punto? De que cuando yo, ahora a este A que ya conozco que existe, cuando yo le aplico el F a esto, va a parar de vuelta al B. Porque eso dice, F de A vale B. Entonces, podríamos decir que es así. Puedo definirlo de manera verbal. F a la menos 1 de B es la única preimagen A, F al inverso, es la única preimagen A en A de B. En general, cuando la relación inversa, cuando la relación inversa es solamente una relación y no una función, la razón de eso, la razón de que la causa de que la relación inversa solamente sea una relación y no una función, se va a deber a lo siguiente, de que algún punto B, recuerden que una función no hace lo que voy a hacer yo ahora, que a un punto B lo manda a más de algún punto, a más de algún lugar. ¿No? Entonces, en este caso, cuando la relación inversa, ya no estoy suponiendo que es función, estoy suponiendo que es relación, cuando la F inversa falla en ser función, se debe al hecho de que toma un punto aquí P y no sabe dónde llevarlo, es ambiguo, lo puede llevar allá o lo puede llevar acá. Eso es lo que violaba la definición de función.
Recuerden ustedes que una función hace lo siguiente, a un punto A', lo manda a un punto unívocamente determinado que se llama su imagen. Entonces, para que la relación inversa sea una función, tiene que hacer lo mismo que hace, es decir, a un punto B tiene que mandarlo a un solo punto A. ¿Ya? Entonces no tiene que darse esto. En general, cuando la relación inversa es solamente una relación, como les decía, puede mandar el B a más de algún punto. Aquí hay dos, por ejemplo. Puede ser a 3, a 4, no importa. Cada uno de estos se llama una preimagen de B, porque si yo a cada uno de estos puntos le aplico la F, voy a parar al B. ¿Ya? Entonces, esto se llama una preimagen, porque como que es previa, como que a esto le tomo la imagen y no tengo el B. Entonces, cuando la relación inversa sí es una función, entonces para este B hay una única preimagen. ¿Ya? Aquí estoy dibujando entonces el caso donde sí es función. Para este B hay una única preimagen. Entonces, y en ese caso, eso ocurre cuando la... Esto cumple con las leyes de con lo de, bueno, no con las leyes. Esto cumple con la inyectividad, por así, inyectividad era como se llama. No, porque aquí solamente estoy preocupado de que sean funciones nomás. Aún no hemos hablado de inyectividad, porque lo único que me está preocupando aquí, primero, para que esta F sea función, por el hecho de que es función, a este punto A' tiene que mandarlo a un solo lugar. No puede ser indecisa. Esta F no puede, digamos, decir, oye, ¿lo mando acá o lo mando acá? O lo mando acá. No, tiene que ir a un solo punto. Y esa propiedad que caracteriza el hecho de que F sea función, también quiero que lo cumpla la relación inversa. Es decir, que si me doy un punto B, no tenga ninguna indecisión esta función, que sepa exactamente dónde tiene que mandar el B. Lo manda a un solo punto A y esa se llama la única preimagen. F inverso de B es la única preimagen a chico en A de B, es decir, es el único elemento, es decir, A es único con propiedad, con la propiedad de que cuando yo le aplique a este A la imagen, me va a dar exactamente aquí está. La misma fórmula, fórmula que está acá, la misma que está acá. Y eso es solamente porque yo quiero que la F inverso sea función. Ahora, tú adivinaste bien de que esto tiene que ver con el hecho de que sea inyectiva. Porque la función es original. Porque mira, imagínate que esta función F, ya sé que funciona. O sea, ya sé que a este punto A' lo manda a un solo punto, F de A'. Así, aquí no hay ambigüedad por el hecho de que la F sea función. Pero podría suceder que esta F, así como ocurre con el caso de la función cuadrática, que a un X lo manda al mismo lugar donde manda el menos X, porque X va para X cuadrado y el menos X también va para X cuadrado, porque menos X al cuadrado lo mismo que X cuadrado, porque el signo no importa cuando le vaya al cuadrado, ¿cachai? Ahora, esta función es función, pero suponte que esta función no es inyectiva, es decir, que hay otro punto aquí, por ejemplo, que va para el mismo lugar. Aquí no estoy violando el hecho de que la F sea función, porque a este A' lo manda a un solo lugar y a esta segunda también a un solo lugar. Pero podría suceder que haya dos puntos que vayan a parar al mismo sitio, como en el ejemplo de la función cuadrática. Entonces, si esto pasa, si la F tiene este defecto, entonces no voy a poder definirle la función inversa, porque entonces, si yo quiero aplicar la inversa tendría que tomar la función inversa tendría que tomar como este, ¿no? La función inversa tendría que tomar este punto y mandarlo a un único lugar. Si es que la f inversa fuera función, porque la función, si es que la f era menos 1, si la relación inversa es función, este p lo manda a un solo punto. Pero aquí tengo un problema, porque si yo quiero devolverme con la f inversa no va a saber dónde mandar este. O lo manda acá, o lo manda acá. ¿No? Entonces ahí, ¿cachai? Entonces, si la función f no es inyectiva, no puedo, la relación inversa no va a ser función, porque va a tener el problema de la ambigüedad, que este punto no sabe dónde mandarlo, para allá o para acá. Entonces, para que, o sea, la función, pongámoslo de esta manera, una condición necesaria, pero probablemente no suficiente, no sabemos. Una condición necesaria para que una función f tenga función inversa, es decir, la relación inversa sea función, una condición necesaria es que la f no haga esto, es decir, que la f sea inyectiva. Si la f
es inyectiva, tengo esperanza de que exista la inversa. Si la F no es inyectiva, son E. Seguro que no hay inversa, porque va a tener este problema. Es que no sabe dónde mandarlo, ¿ya? Ahora resulta que la F que sea inyectiva no basta. Porque que además tiene que ser EPI. Porque suponte que no es EPI y hay un punto acá que no está en el recorrido de F. Porque para que sea EPI, el recorrido tiene que ser todo. Y si este punto no está en el recorrido, no es el blanco de ninguna flecha que parta de allá. Entonces, ¿cómo voy a definir la inversa acá? No voy a saber dónde mandarlo. Si no proviene de nada. Entonces no voy a poder definir la inversa en todo B. ¿No? Ese es el problema que ocurre cuando no es EPI. Entonces, para yo poder hallar la inversa de F, necesito que la F sea inyectiva y epiyectiva. Es lo mismo que sea biyectiva. Y ese es el contenido del teorema número 1 de esta clase. ¿No? Ok, so where's aquí? Teorema. Aquí en el libro dice teorema 2, pero como bien, en mi caso es teorema 1 nomás. Primero. Le pongamos el teorema nomás, así sin apellido. Está muy bien. Sí, muy bien. Ya, bueno, no importa. Teorema. Si F de A en B es función, entonces la relación inversa que va de B en A, me quedé corto. F inversa que va de B en A será función, es función, si solamente si la F es biyectiva. Ya expliqué por qué tiene que ser así, pero ahora lo voy a demostrar y lo voy a demostrar con una demostración lógica, con un lenguaje apropiado, no con esta explicación con dibujo, ¿ya? Vamos a hacer una demostración abstracta. Lo siento, pero es necesario porque en matemáticas estas demostraciones abstractas son las que importan porque el dibujo va a cambiar de acuerdo al usuario. En cambio, la demostración aquí es universalmente válida independiente del lector, con el que lo escriba. La demostración, si está bien hecha, va a ser válida para todo observador, independiente, digamos, que no haga dibujo ni nada. Demostración, ¿cómo lo hago? Bueno, es una equivalencia. Yo sé que las equivalencias, de acuerdo a la propiedad 4.5 del teorema 1, no, del teorema 4 del capítulo 1, tengo que demostrar en dos partes. Entonces voy a ver qué demuestro primero. Voy a demostrar esto primero, ¿ya? En la clase anterior lo hice al revés, o sea, lo voy a hacer de esta manera ahora. La verdad que capaz que me sea lo más inteligente. Bueno, pero veamos cómo funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer que F inversa de P en A es función. ¿Ya? Entonces voy a suponer que funciona. Luego, para todo elemento P chico en B que yo me dé, existe, como es función, la imagen del B bajo esta función está unívocamente determinada. Es un único elemento. Es este. Lo mando a un solo lugar. Entonces, para todo B en B existe un único. Este es el símbolo para que exista un único. El chico en A, tal que F inverso en B es A. Porque si no fuera único, tendría el problema de la ambigüedad y no sería función. Estoy suponiendo que es función. Ok, existe un único A en A, tal que pasa esto. ¿Ya? Pero es que esto es equivalente, ya está, pero esto es equivalente. Estoy mirando la caja ya, que está en azul. Este es equivalente a decir que el B es F de A. Ahora entonces me pasé al otro universo, ahora estoy trabajando, aquí empecé con la inversa y ahora aquí estoy trabajando con la original. ¿Ya?
Entonces, obtengo esto. Entonces, ¿qué concluye? Dice, entonces, en conclusión, a ver, pongámoslo así, en resumen, es decir, eso no es decir, dado un numerito, un elemento en B, existe un único A en A, tal que el B es F de A. Así que este elemento B chico en B es la imagen de algo, es F de algún elemento A. Luego, B está en el recorrido de F. Claro, está en el recorrido porque es F de algo para alguno. Y además, este A es único. Por lo tanto, la función también es inyectiva. Porque esto primero, el hecho de que P esté en el recorrido, esto, ya voy a demostrar la inyectividad, ¿ya? Pero esto implica, mira, me di cualquier B chico en B grande y demostré que estaba en el recorrido. Como yo sé que el recorrido de F está contenido en B, entonces esto implica que el recorrido de F es todo B. Es decir, esto significa que F es EPI. Así que ahí demostré la mitad de lo que quería demostrar. Esto implica que la F es epiyectiva, es la mitad. Además, me falta el otro pedazo. Además, F es inyectiva. Eso se debe a la unicidad del elemento A. Es inyectiva. Pues, si F de A fuera lo mismo que F de A', ya este número común yo le llamo B, ¿ya? El B es F de A y F de A', pero es que aquí dice que existe un único A chico en A, tal que el B es F de ese elemento. Por lo tanto, por la unicidad, A igual a A' por unicidad. Por el enunciado de unicidad. Eso significa la inyectividad, porque para que la función fuera inyectiva, cuando yo tenía esta igualdad, eso necesariamente ocurría cuando el A es igual a la prima. Y eso es lo que acabo de demostrar. Liz Taylor, gran actriz. Entonces ahora vamos a demostrarlo en el sentido opuesto. Entonces ahí demostré ya, entonces, escribamos, ¿ya? Entonces ya demostré que F es EPI, entonces por unicidad, entonces esto implica que F es inyectiva. ¿Ya? Está escrito. Por lo tanto, como es EPI e inyectiva, F es biyectiva. Es la mitad del teorema. Y ahora al revés. Ahora, para el otro lado, suponer F biyectiva. Es más fácil. Suponer al revés. F biyectiva. Ok. Entonces, por demostrar, ¿qué quiero demostrar? Poner F biyectiva. Por demostrar la relación inversa que está contenida en B plus A es función. Eso es lo que hay que demostrar, que es función. Por otro lado. Entonces, ¿qué significa que sea función? Es decir, dado B en B, existe un único A en A, tal que F inverso de B sea A. Porque eso es lo que significa que fuera función. Que no hay ambigüedad, que a un B lo lleva exactamente a un A. Pero es que esto es equivalente, de acuerdo a lo que acabo de borrar, a decir que el B fuera F de A. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Es decir, debo probar que dado un B en B, existe un único A en A, tal que pasa esto. Pero aquí esta es la definición de ser biyectiva. ¿Por qué? Porque dado un B en B, que exista un A en A, significa que es sobre. Entonces, el elemento A en A existe porque F es biyectiva.
Y es único porque es único. Y es único porque F es inyectiva. ¿Ya? Claro que es único por ser inyectiva la F, porque si hubiese dos puntos, es como el argumento anterior, ¿cachai? Si F de A es lo mismo que F de A', por inyectividad A tiene que ser A', por lo tanto hay unicidad. Y es único porque F es inyectiva. En efecto, si A y A' son tales que F de A igual F de A' igual B, entonces el A es lo mismo que A', porque por inyectividad de F, por inyectividad de F. Y ahí se demostró la otra mitad del teorema. Son equivalentes. Consecuencia, si yo quiero demostrar que una función posee inversa, es decir, que la relación inversa es función, solo necesito asegurarme de que sea inyectiva y épica. Con eso estoy listo. Ya vuelvo, ¿ya? Y ahí hacemos ejemplo 1, ejemplo 2, ¿ya? Y después hablamos de logaritmo y esas cosas. Ya, antes de hacer los ejemplos, voy a hacer una observación importante que nos va a servir para los ejemplos. ¿Ya? Aquí hay que hacer una observación. Y lo voy a poner como una pregunta. Y me la voy a responder yo mismo, ¿ya? Pues si ustedes pueden, me la responden ustedes, mejor. ¿Ya? Entonces, suponga que F de A en B es biyectiva. Gracias al teorema, por el teorema recién demostrado, por el teorema, la inversa, la relación inversa, por el teorema, la relación inversa es una función. La relación inversa es, la relación inversa F a la menos 1. Es una función. Pregunta. ¿Cuál es el dominio de la inversa? Y la otra, ¿cuál es el recorrido de la inversa? Esas preguntas son naturales, obvias, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la respuesta. Entonces, como observar, no como, sino observar. Observar A es el dominio de F. Porque la F está definida en todo A. Por hipótesis, eso que A es el dominio de F. Usted puede ser una función con dominio A. Observar que A es el dominio de F y B es el codominio o el conjunto de llegada, es todo el recorrido, porque la F es biyectiva. Recuerden que biyectiva significa en particular que es épica. Así que la B es exactamente el recorrido de F. El conjunto B es el recorrido, que es épico, la F original. ¿Verdad? Y lo que pasa es que entonces aquí hay un intercambio de roles, porque ahora esa pregunta, ¿cuál es el dominio de la F inverso? Ahora la F inverso parte de D y llega en A. Entonces, el dominio de la F inverso es D, que es el recorrido de la original.
Y el recorrido de la inversa es A. Todo A. Esta función también va a ser biyectiva. La inversa, que ya sé que es función por el hecho de que f sea biyectiva, también va a ser biyectiva ella misma, porque yo a esta le puedo calcular la inversa. La inversa de esta es la f original, la inversa de la inversa. Es una, ¿cómo se dice? Es una operación, ¿cómo se dice esto cuando me olvidé? Después me voy a acordar, ¿ya? No me voy a pasar más. Se me cayó la neurona, ¿ya? Ok, recorrido de f a la menos 1, entonces es el a, es exactamente el... Es una operación involutiva. Eso es lo que se llama en matemática, involutiva. O sea que aplico la operación y si la aplico la segunda vez vuelvo al principio. Es una operación involutiva. Ok, entonces esta de invertir es una involutiva. Porque si la f es biyectiva, ¿verdad? Entonces f inverso existe y es biyectiva. Y además la inversa de esta es la original. Que si aplico la operación dos veces, vuelvo al punto de partida. Por eso se llama involutivo. Ya, entonces el recorrido de la F inversa es el dominio de la F. Entonces, los roles del recorrido y del dominio se intercambian con respecto cuando tomo la inversa. ¿Ya? Y esto va a ser importante en los ejemplos, porque en los ejemplos me voy a dar una función F de R en R, voy a tener que calcular el dominio, restringir el recorrido y después hallar la inversa. Ya sé que voy a tener que cambiar este rol, el recorrido con el dominio. Y eso es lo que vamos a hacer en los ejemplos. ¿No? Y que esta observación es útil, es súper útil. Se cambien de rol. Ok, entonces hagamos un ejercicio, un ejemplo. El primero más simple, es más fácil que el segundo, ¿ya? Primero más fácil que el segundo, como siempre. Bien. Ejemplo. Lo voy a poner como una, o sea, F una regla, R de F de R en R, y después me voy a preguntar, ¿qué puedo preguntar? A ver, responda, ¿es biyectiva o no es biyectiva? Si no lo es, restringe, ahí está, F de R en R, y aquí está mi fórmula, ¿ya? A ver, voy a dar una cosa, X más 1 partido por X menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me están pidiendo? Determine dominio de F y recorrido. Dominio y recorrido. ¿Ya? Entonces, luego responda lo siguiente. Es esta función, le voy a llamar f tilde porque no es la misma que la f, porque la f es partida de r y en r, ¿ya? Entonces ahora f tilde la voy a definir donde está definida, en el dominio. La fórmula va a ser la misma, pero ahora voy a definirla apropiadamente, no en todo R, porque aquí, por ejemplo, no tiene sentido si el X es 2, bueno, no puedo dividir por 0. Pero ahora entonces voy a considerar esta función f tilde, que va del dominio de f, y no puedo poner R aquí porque no va a ser X, pero le voy a poner el recorrido de la f original. Esta función yo sé que es F, ¿ya? Pero podría no ser inyectiva, pues no lo sé. Entonces, la pregunta ¿es esta función biyectiva? ¿De qué es F? ¿Ya? Claro, es biyectiva. ¿Y cómo está? Esta es la misma fórmula, nomás por f de x igual x más 1, x menos 2. ¿Ya? Pero ahora sí está definida donde debe estar definida. Y la pregunta si es biyectiva. Ya como es epi, es equivalente a decir inyectiva. Porque ya la epiyectividad es gratis. En este caso es inyectivo o no. Esa es la pregunta, ¿verdad? Si la respuesta es sí, entonces la inversa existe. Sí, porque es biyectiva. Entonces hay una fórmula.
Hará f tilde a la menos 1 y determine su dominio y su recorrido. Determine su dominio y recorrido. Bueno, esto ya es gratis porque acabo de decir que el dominio de esta va a ser el recorrido de esta. Así que ya está hecha el trabajo, ya está hecho. Cuando me piden el dominio de la inversa, va a ser este. Y el recorrido de la inversa va a ser el dominio de la F. Así que por la observación de acá. Ya, pero es que esta función no es, ya vimos en la clase de ayer, vimos los ejemplos de la función lineal, que era, ¿se acuerda que la función lineal crecía siempre? Si no era constante, pero la función lineal crecía siempre, por lo tanto, o bajaba siempre, depende del signo de la pendiente, y en ese caso entonces, como era una recta, era claramente 1 a 1, porque si yo tiraba cualquier recta horizontal iba a cortar en un solo lugar, y además cualquier Y en el eje Y va a estar en la imagen, así que era biyectiva y por lo tanto tenía inversa y encontramos la fórmula. Si ustedes recuerdan, lo último que hicimos ayer fue esto. Yo tenía esta función, entonces yo podía ya en la inversa, simplemente cambiando de lugar, intercambiando los roles de X e Y y después tenía la fórmula. Tenía la fórmula para la inversa, entonces la inversa aquí estaba definida en todas partes. Esta función es lineal, así que está definida de R en R. Así que aquí no había ningún problema en calcular el dominio y el recorrido. Y aquí tampoco, porque simplemente era la fórmula nomás que lo que me pedía. Esto que te quiere un bloque acá, y aquí la inversa iba de R en R, así que aquí no, con la recta no era muy entretenido. Ahora le puse pesada la pista porque elegí un cociente de funciones lineales. ¿Ya? Cociente, y ustedes saben que esos cocientes siempre dan dolores de cabeza cuando estoy dividiendo por cero, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, esto fue una recapitulación de lo que hice ayer, el último minuto, está en el video de ayer, así que lo voy a borrar. ¿Ya? Necesito toda esta pizarra para hacer mi dibujo. Espero que me salga bien, pues no lo sé. Okay. So, ¿dónde está el problema? En 2. 1, 2. Y en 2 tengo una asíntota vertical. Y cuando el X es grande, miren, cuando el X es inmenso, y aquí abajo también el X inmenso, arriba el término que domina es el X, y abajo el X también, y que tiende a 1. Entonces yo ya sé que a altura 1 hay una asíntota horizontal. Esta es la altura Y igual a 1, y esta es la asíntota vertical, que es el punto X igual a 2. X igual a 2. Ya me saqué la mano o no. Okay. X igual a 2. Ok, yo. Ahí yo sé que son los hechos importantes. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que ver qué pasa alrededor del punto problemático. Primero tengo que usar mis lentes, ¿ya? 2 puntos. Si elijo un punto a la derecha de 2, recordar la función, mejor la escribo acá, si no tengo que estar mirando para allá. Okay. Así que si el X está a la derecha de 2, por ejemplo 2,1, aquí va a ser positivo, pero bien chico, y arriba va a ser positivo, así que va a ser positivo y bien grande. Entonces cuando me acerco por acá se dispara. Y a medida que el X crece, tiende a 1, se tiende a acostar sobre su asíntota, como ya lo sabía. Y ahora, ¿qué pasa a la izquierda de 2? Yo tengo un punto cercano a 2, pero por la izquierda, 1,9. Arriba sigue siendo positivo y aquí abajo 1,9 menos 2 negativo. El número negativo es muy grande. Entonces tiende a bajar. Dispara hacia abajo. ¿Y dónde cruza el eje X? El menos 1. Porque el menos 1 da 0 arriba y abajo no. Así que no hay problema. Ya, por ahí está el dibujo. Ese es el gráfico aproximado de esta función. Ya habíamos visto algo similar antes. Borrar este compadre, ¿ya? Ya cumplió su rol. O sea, la mano no. Ya cumplió su rol. Ya sé que ese punto es el 2. Y ahora, ¿qué quiero ver? Quiero ver si esta función es 1 a 1, inyectiva o no. ¿Cuál era el criterio que había que usar para la inyectividad? Había que darse una recta horizontal cualquiera. Voy a dar una recta horizontal así.
esta, ¿ya? Puede ser cualquier otra, puede ser más abajo, no importa. Pero la pregunta es, ¿esta recta horizontal corta el gráfico a lo más una vez? Claro, lo corta exactamente una vez. Y cambia de la altura, y aquí abajo también, si la pongo aquí abajo, también va a cortar. Y solamente una vez. Así que esta es inyectiva. Es inyectiva en su dominio. Y su dominio era todo salvo el 2. Así que este es el dominio de la F. El dominio natural de la F. Este que está acá. Este que está aquí es todo R salvo el punto problemático, el 2. Ok, así que es inyectiva en su dominio. Así que esa sí va a ser biyectiva, porque ya es inyectiva acá y solamente debo restringirle el recorrido para hacerla biyectiva. Y la pregunta es, ¿cuál es el recorrido? ¿Es todo Y? ¿Todo el eje Y? Bueno, no realmente. Si, si estamos en aquí, estamos en este punto Y, sí, claro que sí, porque a esta altura lanzo la recta horizontal y va a cortar. Es decir, pues viene de algún X, a saber de este que está aquí. A la derecha 2,2, 2,2, no sé, algo así. Bien, entonces este Y sí está. Y aquí este también, cualquiera de estos. Y el único que Y que no está es justo en 1. Porque a altura 1, si yo lanzo una recta punteada, esta recta jamás va a cortar al gráfico, porque esta es una cinta horizontal, ¿no? Esta cinta horizontal se acerca, pero nunca corta. Y aquí lo mismo, esta se acerca por abajo, pero nunca corta. Así que, ¿qué significa eso? Que el recorrido de la F es todo el eje Y salvo el punto 1. Entonces ahí tengo mi función F tilde, sí es biyectiva, en ese dominio y ese recorrido. Entonces, ¿dónde la voy a escribir? Acá. Entonces ya tengo mi función F tilde, que va de el dominio natural de la F y va a parar al recorrido. Y esta es efectivamente biyectiva. ¿Ya? Acabamos de verlo. Y ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero hallar una fórmula. Dice, si la respuesta es sí, este existe, la inversa existe, y ya sé que parte de acá. Y va para acá. Porque se intercambian los roles, el dominio y el recorrido. ¿Ya? Y ahora, lo último, dice, allá hay una fórmula para la inversa, y determina su dominio y recorrido. El dominio ya está listo, porque es lo mismo que el recorrido de este. Y que esto está listo. También está listo. Por el argumento, por el comentario que hice antes de empezar el ejercicio. El problema es la fórmula, hallar la fórmula. ¿Cómo hallo la fórmula? Bueno, la fórmula seguramente, ya sé, mira, ya la voy a hallar, pero seguro que la fórmula aquí abajo, como yo sé que, mira, aquí está chatilla, yo sé que está definido en R-1, así que probablemente aquí abajo tiene un X-1. ¿Ya? Por el hecho de que se anula aquí, o sea, esto no está definido en el 1. Y abajo dice R-2. Ah, entonces no va a tomar el 2. Entonces significa que el 2 juega la recta Y igual a 2 para esta función, juega un rol similar a la recta Y igual a 1 para la original. Es decir, es una asíntota horizontal. Y de hecho yo podría ver eso haciendo la reflexión, porque recuerden ustedes que el gráfico de la inversa yo lo puedo obtener simplemente tomando esta recta que es la Y igual a X y haciendo la reflexión. Entonces me va a dar algo similar. Esta rama va a pasar para acá y esta para arriba. Y la asíntota vertical va a pasar a ser una horizontal. Y la horizontal va a pasar a ser una vertical. Porque se cambia aquí con Y. Así que no sorprende que en 1 yo tenga vertical. Y la horizontal va a ser en 2. ¿Qué significa eso? Que cuando el X tienda a infinito, va a quedar 2X partido por X. Tiene que quedar un 2. Y el problema es que no sé cuánto vale lo que viene acá. Así que no puedo yo ahorrarme el trabajo. Tengo que calcular esto. Ya, pero no es gran problema, porque para calcular la fórmula para la inversa, todo lo que tengo que hacer es partir con la original y cambiar Y por X. Entonces, todo lo que tengo que hacer para hallar la fórmula para la inversa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que partir con la original
y cambiar X por Y. Y después despejar el Y. Eso, ahí tengo que borrar, ya tengo que borrar este lado. ¿Sí? No es complicado. Este no era tan complicado. Y esas funciones las van a encontrar, si es que no las han encontrado ya, las van a encontrar en cálculo 1. ¿Ya? El curso con el profesor Navet. Les van a aparecer acá, para la sopa les van a aparecer. Ya, ok. So, x igual y más 1 partido por y menos 2. Y ahora tengo que despejar la y. Y menos 2 por x, y más 1. Tengo que despejar la y, dije. Así que esto es lo mismo que decir x, y, menos y, y el 2x pasa por el otro lado. Y ahora tengo que factorizar la y. Y ahora ya sé cuánto vale el misterioso constante. El número constante misterioso. No sabía cuánto era, es 1. Y ahí tengo la fórmula para esta, la fórmula para la inversa. Esta es la menos 1 de x vale 2x más 1 por x menos 1. Ok. Ya, y otra cosa, mira, aquí hay algo que me olvidé de observar. Aquí está, se acabó el ejemplo, ¿ya? Estamos listos. Y respondí todas las preguntas que me hice yo mismo, que me preguntó el autor del ejercicio, que fue yo mismo, ¿ya? Pero aquí hay una observación, mira, esta función inversa se anula en menos un medio, porque cuando pongo menos un medio me da 0. ¿Ya? Así que se anula en menos un medio. Entonces este punto en menos un medio, es decir, esta es la inversa, entonces significa que cuando el x sea menos un medio, aquí el f inverso, que es la componente y, es un 0. Por lo tanto, esto significa que cuando yo permuto, tengo un punto acá. ¿Cuál será ese? 0, 0, menos un medio. Ese punto que está aquí se transforma en el 0 de la inversa. Y eso se puede ver cuando tú haces la reflexión, que pasa para hacer un 0. Aquí en este punto que sale X. ¿De acuerdo? Ya vuelvo, vamos a hacer el ejercicio número 2 en un segundo. En un segundo viene el ejercicio 2, que va a ser como una parábola, pero así, brava, ¿ya? Complicada. Ya, ahora estamos listos para el ejercicio número 2. A ver cuánto van a dar las manos limpias. Ya, bueno. Debería tener no sé, no han inventado un borrador que uno lleve aquí en la muñeca y después automáticamente usa enseñando. Ok, borrar todo. Voy a borrar todo para poder trabajar con mi ejemplo cuadrático, ¿ya? Ese sí que va a ser cototudo, ¿ya? Tipo prueba. Tipo prueba número 2, claro. Ok, so. Claro. Otro ejemplo, ejemplo 2. Jesus Christ, man. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Sea F, R en R, dada por. A ver, una cuadrática complicada. Hay tanto, 3x cuadrado más 2x menos 5. Ya. Tuve piedad. O sea, f de R no es dada por esa fórmula. Es una parábola. Y se abre hacia arriba y ya. No sé si usará leche, no sé, en los verdes. Tengo que calcularlo.
Probablemente sí, porque tengo un negativo. Y cuando calcule el discriminante, ya, ok, eso lo vemos después, ya, pero ¿qué preguntas me van a hacer? Si a f de r no es verdad, pues entonces el recorrido es todo. Sorry, perdón, el dominio es todo. El dominio, porque este no es ningún problema, no estoy dividiendo por cero, ni la raíz cuadrada negativo, nada. Así que el dominio no es problema, pero el recorrido, claro que no va a ser todo R, porque esta es una parábola que se abre hacia arriba. Entonces, el punto más bajo va a estar en el vértice. Y debajo del vértice no hay ningún Y que esté en el recorrido, así que está seguro que no es X. Entonces, bueno, ¿qué me pide? Restrinja el dominio y el recorrido de esta F. La misma idea, de manera que la nueva función que parte del dominio de la F y llega al recorrido de la F, como en el ejemplo anterior, ¿ya? Al que sea, aclaro que este no es el dominio total de F, refleja, aquí se refleja el dominio, a lo mejor no es el dominio de F es todo R, pues, así que aquí estoy mal, ¿ves? Me voy a castigar, castigado. No, entonces voy a suponer algún subconjunto del dominio de F, es todo R. ¿Ya? Entonces, el A es algún subconjunto de F. Refleja el dominio y recorrido de F de manera que el dominio, es decir, A, lo hago igual a A, de manera que esta función sea biyectiva, que sea biyectiva. No hay una solución única, ya depende del usuario, sea biyectiva. Luego hallar la inversa, luego hallar la inversa. Sí, porque si va a ser biyectiva tiene inversa y hay que hallar la fórmula. ¿Cuál será la fórmula? Aquí ya es más complicado porque no es llegar y despejar como en el caso del ejemplo anterior, que era fácil multiplicar cruzado, después cambiar la Y por la Y, multiplicar cruzado, despejar la Y, fácil. Pero es que aquí tenemos cuadráticas, y para las cuadráticas hay que tener cuidado, es como comer pescado. Hay que saber la raíz cuadrada, cuándo sacar raíz, etc. Ok, so, hagámoslo. Entonces, juego, no sentarse. Hacer el dibujo. Solución. Hacer el dibujo. Siempre ayuda a hacer el dibujo, sobre todo cuando uno puede hacer. Cuando es muy complicado, ya sonaste. Echar algo y ya no dibujo. Ok, entonces yo sé que es una parábola que es convexa, se abre hacia arriba, y todo lo que tengo que hacer es hallar el vértice. Yo, como a mí me odio memorizarme cosas, en particular fórmulas, para el vértice, por ejemplo, yo prefiero completar el cuadrado. ¿Ya? Soy masoquista, prefiero hacerlo difícil, completar el cuadrado. Pero no es ni tan difícil porque simplemente tengo que hacer esto: 3x cuadrado más 2 tercios x menos 5. ¿No? La idea es simplemente aislar que quede un x cuadrado solito acá, sin el 3. Eso es todo lo que hice. Ustedes ven, multiplico acá, recupero lo que tengo. 3x cuadrado más 2x menos 5. Este 5 es negativo, ese 5 solito lo dejo tranquilo y no lo muevo para nada. Quietito ahí. Y lo que quiero es completar este cuadrado. Ah, pero es que este cuadrado me dice x más la mitad de esto. Y como le estoy agregando el cuadrado de este, le tengo que restar el cuadrado. Ahí estoy completando el cuadrado, ¿ya? Ya, vamos cerca, estamos cerca. Voy a terminar ya. Seguir acá, ¿ya? Yes, seguir acá. Entonces tengo y igual 3x más un tercio cuadrado. Y entonces voy a multiplicar 3 por este menos 3 por este, ahí dice menos un noveno, ¿ya? Pero si yo multiplico 3 por un noveno negativo, va a quedar un tercio negativo. Un tercio menos 5. Y esto es lo mismo que 3x más un tercio cuadrado menos, aquí tengo tercio. ¿Cuántos tercios hay en 5? 15. 15 tercios. 1 más 15, 16 tercios. Ya, ahí vamos bien. Y entonces ahora este constante te pasa al otro lado.
Entonces ahora va a quedar la fórmula y más 16 tercios igual 3x más 1/3 cuadrado. Aquí tengo mi resultado de la completación del cuadrado. ¿Para qué sirve esto? Para calcular el vértice, porque ahora yo sé que el vértice ocurre cuando esto se anula y esto se anula. Entonces el vértice va a estar ubicado en, sin tener que memorizar ni una fórmula, el vértice está ubicado en menos 1/3 menos 16 tercios. Porque cuando le llegan menos 16 tercios se hace cero. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que buscar el nivel. Entonces voy a tener aquí poner menos 1, ¿ok? Menos 1. 16 tercios, 4 por 3%, 5 como algo, eso está para abajo. Un problema, le saco la sal. Menos 1. Menos 1 y dije que está en menos 1/3. Menos 1/3. Ahí está ubicado mi vértice y 16 tercios es como 5 como algo. So, este es negativo 1, negativo 2, 3, 4, por acá, ¿ya? Por acá está el vértice. Y este es menos 16 tercios. Este punto que está aquí, ¿ya? Se me quedó muy cerca. A ver, ya no lo necesito, pues lo voy a borrar esto que está acá abajo. Ya no lo necesito. Entonces ahora tengo más espacio. Negativo 1, negativo 2, 3, 4, 5, 6. Y el 3, eso es 5, algo, 5, 3, 15, 5, algo. Entonces, por acá está el punto. Por aquí. Entonces, ahí tengo mi vértice. Y yo sé que la función se abre hacia arriba. Y quiero saber dónde cruza. ¿Dónde cruza el eje Y? Cuando el eje es 0, me da menos 5. Así que cruza por acá. Está, menos 5, ¿ya? Y en alguna parte por acá, y después en alguna parte por acá. Y si yo quiero ubicar estos puntos, lo puedo hacer, pero no son relevantes para el ejercicio, ¿ya? Pero nunca hace daño recordar la fórmula cuadrática, porque realmente la voy a necesitar. Ustedes van a ver por qué. Okay, ahí está el menos 5, ¿ya? Y el discriminante de la cuadrática, entonces, ¿cuánto es? Para saber dónde están las raíces, por curiosidad pura. B cuadrado menos 4 por A por C. Pero es que el C es menos 5. Tiene que un 5 positivo, ¿no? Así que este delta es bastante grande. A ver, ¿qué número es este? 4, 12 por 5, 60, 64. ¡Ay, qué maravilla! Me salió. Oye, qué buen ojo, ya. Este es un cuadrado perfecto. Este es un cuadrado. Está bien. Que aparezca algo con un cuadrado perfecto es como el sentimiento de felicidad más grande con una función cuadrática. Claro, y eso yo lo hice al azar, ¿no? Así, el 3, el 2 y el menos 5. Jamás me imaginé que me dar un cuadrado perfecto, ya. Pero no me quejo, no voy a quejarme si me dan un regalo. Entonces aquí, x vale menos b, más menos, raíz de b cuadrado, ya lo que 8 cuadrado, ¿ya? 8 cuadrado. Eso es discriminante, acabo de calcular, dividido por 2 por 3, 6. Porque es el doble del coeficiente de x cuadrado. Entonces me da este numerito, entonces me va a dar, aquí da 8, menos 2 más 8 es 6, así que 1. Y menos 2 menos 8 es menos 10 partido por 6, ahí ya más complicado. Menos, ¿qué dije que iba a hacer? Menos 10 partido por 6. Esto es menos 5 partido por 3. Menos 5 tercios. Entonces, está feo el dibujo. Muy, muy feo. Claro, porque tengo un 3 multiplicando el x cuadrado, entonces esto significa que crece rápido. ¿Viste que estamos mal acá? Sí, es malo, ya. El dibujante es malo, ¿ya? El profe no es terrible, pero el dibujante es pésimo. Pésimo como dibujante. Pero bueno que no me dediqué el dibujo. Uno. Por ahí cruce, ¿ya?
Y el otro es menos 5 tercios. Menos 5 tercios como menos 6 tercios sería menos 2. Por acá está el otro. Se anda ni cerca con el dibujo de la parábola, ya. Por ahí está la parábola, va aflautada por el 3. El 3 que multiplica el x cuadrado hace crecer rápido. Hace que la parábola crezca rápido, por eso queda más angosta. Ya, ok, no hay pecado, no hay pecado. Ok, no borrar eso. Esto sí, porque ya sé lo que me están preguntando. Okay. Y esto también es algo lo que está en la casa. Capaz que me necesite esto, no lo sé. Para mí que no lo voy a necesitar, pero ya lo dejo, no hace daño. Tan chiquitito. Ok, so, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues ya encontré entonces el dominio, el recorrido. ¿Cuál será el recorrido de la F? Lo necesito porque ese va a ser mi dominio de la función inversa. El recorrido de la F va a ser el dominio de la tilda inversa. ¿Ya? La tilda, ¿cuál es la tilda? Que va... no inversa. La tilda va del... aún no lo he hecho, tengo que restringir el dominio. Entonces, ¿cuál va a ser mi... Puedo elegir. El vértice determina la partición. O sea, en el vértice yo puedo decir, o bien elijo la rama izquierda o la rama derecha de la parábola. Voy a elegir la rama derecha. Entonces voy a elegir ese pedazo de la parábola nomás. Es decir, estoy restringiendo el dominio, en vez de elegir todo, estoy dirigiendo de menos un tercio hacia adelante. Ese va a ser mi dominio restringido. Y el recorrido de dónde parte, de la componente Y del vértice. Y este ya lo borré. Ah, allá está. Entonces, de menos 16 tercios, siguiente. Desde este punto que está aquí, que es el menos 16 tercios, ese punto, el más bajo, de ahí para arriba, están todos en el recorrido. ¿No? Así que este es el recorrido de la original, de la F. Este es el recorrido de la F. Así que ya tengo mi función. Distinta. Porque elegí la rama derecha. Entonces, esta función que está aquí es 1 a 1, porque cualquier recta horizontal corta en un solo punto, y va a ser sobre si yo restringo el recorrido. Así que va a ser inyectiva y épica. Así que esta es inyectiva. ¿Viste que no necesito? Es inyectiva. Y ahora viene la parte complicada. Tengo un rato que viene la parte complicada. Ahora viene la parte fácil. Nótese que no hay una elección única. Yo podría elegir la rama izquierda, ¿ya? Y ustedes eligen la otra rama, la prueba 2. Por ejemplo, si aparece algo como esto en la prueba 2 o en la recuperación, el examen, y eligen la otra rama, también está bueno. Siempre que hagan el resto sea correcto. Ok, déjame ver. ¿Qué quiero hacer ahora? Hacer la inversa. Bueno, ya sé de dónde parte la inversa. De menos 16 tercios hasta infinito. Intercambio el rol. Este pasa a ser el dominio de la inversa y este el recorrido. Y lo que tengo que hacer allá en la fórmula. Esto no es difícil, porque yo sé, por la teoría, por el comentario general que hice al principio de la clase, yo sé que se intercambian el rol, que este recorrido es el dominio y el dominio de este el recorrido de la inversa, así que ese cambio de lugar no es ninguna ciencia. Sabemos que siempre es así. El problema es allá en la fórmula. Ahí está el problema. ¿Qué es un problema eso? Ya vamos a ver. Bueno, esto lo voy a borrar. No lo voy a borrar porque necesito graficar después. Voy a graficar la inversa. Si yo quiero graficar la inversa, ¿qué tengo que hacer? La reflexión. Rojo, voy a ver. Acá está el rojo. Reflexión. Entonces yo dije que quiero hacer 1. Entonces, ya no sé si era más. Ok. Este es 1, pero acá está el 1. Entonces, no. La. Ahí está la parábola y este es el 1,1 y aquí tengo que tomar la recta, la diagonal principal.
Ah, ya no salió chueca, ¿viste? Ok, esta es la diagonal principal, ya un poco de imaginación, y igual a X. Y ahora tengo que hacer la reflexión. ¿Ya? Vamos a tratar de hallar, antes de hallar la fórmula, vamos a tratar de hallar el dibujo de la inversa. Y lo voy a dibujar con rojo. ¿Ya? Entonces, yo sé que aquí hay un punto. Este punto que está acá es el punto que tiene coordenada este vértice, menos 1/3 menos 16/3. Por lo tanto, este corresponde con el punto en el gráfico rojo, que es intercambiar. Intercambiar las componentes. Entonces, en el punto menos 16/3, que es 5, algo negativo, es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ya estoy nuevamente con problemas. Este punto que está acá, se transforma en este. Y menos 1/3 de la componente Y está abajo, por acá. Este punto va para acá. ¿Ya? Y entonces cuando yo hago la reflexión, me va a dar algo así. Me va a dar algo así y que se va a cruzar justo acá con esto. Este punto está en el eje Y igual a X, entonces está en ambas, en la negra y en la roja. ¿Ya? Y la roja es la inversa. Entonces, esta roja es la F inversa. X. Ahí está el gráfico más o menos de la inversa. Pero bueno, ese es el gráfico, yo necesito ya la fórmula. ¿Cómo encuentro la fórmula? Este es el problema. A recoger todo esto tiene que ser de la mía, ¿eh? Ok, este punto ya sé dónde estaba, por allá. Así que es el dibujo correcto. Y ahora allá la fórmula para la roja. Y voy a usar lápiz rojo. Entonces, ¿cuál era la función original? Esta. Y ahora para hallar la inversa, ¿qué tengo que hacer? Cambiar el por Y. Usted dirá, profe, ya para entonces estamos listos. No, no tanto. No está bien. Ahora tengo que despejar de Y. ¿Cómo lo hago? Voy a dar una cuadrática, pero que tiene no solamente números, también tiene X. Pongámoslo aquí. Ahí tengo una cuadrática. Y a esta tengo que aplicar la fórmula cuadrática para hallar de Y. Y igual, negativo B. Más menos. Hay dos opciones. No sé cuál es cuál. B cuadrado. 4. Menos 4 por 3. 4. B cuadrado menos 4AC. Con el signo me da un más. Qué maravilla. Todo esto dividido por 6. El doble del 3. Ok. Ya, y tengo la ambigüedad del signo. No sé, pero primero preocupémonos de sacar este 4. Mira, este 4 multiplica ahí también. Entonces lo voy a escribir así, mira. Menos 2 más menos. Aquí este 4 es el 4. Este 6 está muy abajo, ya vamos a sacarlo. Bueno, se muera. Ahí está el 6, ¿ya? Bajó de rango. Ok, el 4 factoriza 1 más 3, 5 más 6. Factorizar 4 de ambos lados. 4 por 1, recupero ese, 4 por 3, recupero ese. Y ahora que ya estoy aquí, ahora sí le puedo sacar la raíz del 4. Que me va a dar un La raíz de 4 es 2. Yes. Vamos a dibujarlo acá, ¿ya? Ahora ya no necesito esto. Entonces va a quedar ahí. Y igual. Menos 2 más menos. La raíz de 4 es 2, como dijo el Leonardo. Bien. Entonces acá, 1 más. 1 más. 3 por 5, 15. 3x. 16 más 3x. 6 más 3x. Y aquí tengo un 6. Obviamente que se ve muy feo esto porque se puede simplificar. Menos 1 más menos raíz de 16 más 3x. Y lo que hice fue el 2 que estaba aquí en el 6,
usé para simplificar esos dos. Entonces aquí me quedan 3. Ah, pero tengo un problema, porque tengo una ambigüedad, tengo un signo. ¿Cuál de las dos ramas tengo que elegir? ¿O el más o el menos? Pues ahí está el problema, ahí está el dilema. Más o menos. Si elijo el menos, estoy mal. Porque si elijo el menos, me va a dar negativo 1 menos una raíz, pues va a dar negativo. El gráfico estaría negativo, estaría bajo el eje X, pero es que el gráfico, el rojo está sobre. Entonces, con el gráfico tú ves que la elección correcta es el signo más. ¿El gráfico ayuda? Esa es la función, esa es la fórmula. ¿Ya? Entonces, en algún momento tienes que tú elegir el signo. Y el gráfico te ayuda. Ya, entonces, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado responder la pregunta, porque la pregunta era cuál es el recorrido, el dominio, el recorrido y la fórmula de la inversa. Yo tengo f a la menos 1 parte de menos 16 tercios hasta infinito y llega hasta este, y su fórmula está dada por menos 1 más raíz de 16 16 más 3x. Todo eso dividido por 3. Así que ahí tengo la solución. Aquí tengo la función efectiva inversa, ya sé dónde parte, dónde llega, y también conozco su fórmula. Y veamos si está todo bien hecho. ¿Qué pasa cuando el x vale menos 16 tercios? Aquí va a dar 3 por 16 tercios negativo, menos 16. 16 menos 16 es 0. Va a quedar menos un tercio. Es decir, que esta función manda este número exactamente a este número. Y a medida que el x crece hacia la derecha de este valor, a la izquierda no puedo ir, porque si me salgo de este intervalo, aquí voy a obtener raíz de un número negativo, prohibido, está prohibido. Entonces tengo que moverme hacia adelante. Y si el x se hace más grande que este, aquí no va a haber problema, va a ir creciendo esto. Y va a ir creciendo, elementalmente se va a comer a menos 1 y va a ser positivo, por eso quería estar infinito. Esto está bien hecho y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Ok? En los últimos 15 minutos vamos a hablar de la función exponencial y la función logaritmo. Vamos a definir esa. Esto de la exponencial y el logaritmo es una aplicación del concepto de inversa, ¿ya? Y con eso vamos a terminar la clase. Los últimos 15 minutos, ya vuelvo, último recreo, ya vuelvo. Ok. Ya, entonces vamos a hablar de la función, como les decía, exponencial y logaritmo. Con eso terminamos hoy. Y el jueves hacemos nuestra clase de repaso para la prueba, y el viernes la prueba. Entonces, la prueba 1, función, la tinta ya está moviendo, ¿no? Bueno, debe ser rojo nomás, ya. Función, todavía le queda, función exponencial y logaritmo. Estas son las funciones con las que vamos a hacer una aplicación. Entonces, definición, sea A mayor que 0, distinto de 1, entonces voy a definir la función exponencial así. Está molestando. La exponencial sea A mayor que 0, A distinto de 1. La exponencial de base A es una función que va de
todo R, y bueno, no sé cuál va a ser el rango, lo vamos a dejar ahí nomás, ¿ya? Pero ¿cómo se define esta función? La función exponencial base A en X, por definición es A a la X. Se le va A a la potencia X. Como el X podría ser un medio, porque el X está en todo R. Como el X podría ser un medio, no puedo poner A negativo, porque vamos a sacar un número negativo a un medio, estaría sacando la raíz cuadrada a un número negativo. Por eso que está esta restricción de que la A sea mayor que 0. Que sea 0 no me sirve de mucho, porque da la función 0, que fome, 0 elevado a algo, 0. Y la función, si elijo A igual a 1, 1 a la X, 1 siempre la función constante igual a 1, fome. Entonces, no. Entonces, ¿cómo es el gráfico? Damos unos ejemplos. Por ejemplo, la función exponencial de base 2. Es simplemente elevar 2 a la X. Yo conozco algunos valores de esta función, la puedo graficar incluso, ¿no? La función 2 a la X, 2 a la 0, A. Por convención, cuando el X sea 0, voy a siempre definirlo como 1. Así que esta función en 0 siempre vale 1, independiente del valor de la base. Pero cuando la base es 2, entonces aquí voy a escribir la función y igual 2 a la X, es una exponencial. Cuando la base vale 2 es más fácil de graficar, porque cuando el X vale 1, el valor es 2. ¿Okay? Cuando el X vale 1, valor 2. Y cuando el X vale 2, ya se me dispara, porque a 4. Es 4, más arriba, ¿ya? Y a medida que crece, entonces esta función crece muy rápido. Ustedes seguramente han escuchado las noticias o en otras partes esto del crecimiento exponencial. Se dispara, crece muy rápido. Y aquí a la izquierda, como el X va siendo negativo ahora, por ejemplo, menos un medio, quedaría 2 a la menos un medio, 1 partido por raíz de 2, así que va achicándose. Y a medida que el X se va muy grande, pero negativo, se va acercando a 0. Así que este es un gráfico típico, este es el gráfico 2 a la X. Y todos los gráficos así, con una de funciones exponenciales independiente de la base, siempre que la base sea mayor que 1, sí. Si la base es mayor que 1, yo sé que no puede ser 1. Si es mayor que 1, como por ejemplo 2, va a tener este tipo de dibujo. Siempre. Y siempre van a pasar por 1, por esta definición, ¿ya? Lo que pasa es que cuando el X sea 1, ya no me va a dar el valor 2, sino que va a dar el valor A, ¿no? Porque la exponencial A en 1 va a ser A a la 1, quizá. Entonces, si el A es 5, en 1 va a tener valor 5. No 2, va a ser más alto incluso. ¿Ya? Pero estas se diferencian de aquellas donde la base es menor que 1. Porque si la base es menor que 1, lo cual está permitido siempre que sea mayor que 0, el A, y la base está ahí, entonces la situación, el dibujo cambia. Por ejemplo, la función exponencial de base un medio, X, va a ser un medio elevado a la X, pero es mismo que 2 a la menos X. Entonces, cuando el X vale 1, me da un medio, y a medida que el X crece, pues se va achicando. Entonces el gráfico cambia radicalmente. El gráfico nuevamente pasa por acá, pero ahora es así. Esta es el azul. Cuando la base es menor que 1. El gráfico opuesto. Pero nosotros vamos a preocuparnos realmente de las exponenciales que tengan base mayor que 1. Por eso es que esta la voy a borrar, porque no le voy a poner mucha atención. Le voy a poner atención a las exponenciales con base mayor que 1. Por ejemplo, la exponencial en base 2 o la exponencial en base 10. La exponencial en base 10 también es más familiar, porque esto es elevar 10 a la X. Entonces 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado 100. Son las potencias de 10, pues, papito. Entonces, ya, pues esa función, ya, pero voy a hacer una observación clave sobre esta función. Una observación clave. El dominio es todo. Y si yo le restringo el recorrido, la puedo hacer biyectiva. Entonces ahora voy a considerar la función exponencial, ¿ya?, en su dominio natural, pero le voy a restringir el recorrido para hacer la EPI. El recorrido ustedes ven que es de 0 abierto para arriba. El 0 no está incluido, pero todo lo demás está arriba sí. Así que esta es biyectiva. Por lo tanto, tiene una inversa.
que parte de acá, llega a R. Y esta es el logaritmo. Bueno, la X no juega aquí porque tengo le puse variable. Eso. Así que esta es la definición tan simple. El logaritmo en base a es simplemente la inversa de la exponencial en base a, con el recorrido apropiadamente restringido para hacer la biyectiva y que tenga inversa, ¿no? Entonces ahora ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿cómo calculamos los valores del logaritmo? Bueno, de acuerdo a esta definición que ustedes recuerdan, f a la menos 1 de p es a, sí, solamente sí, el b es f de a, esa es la definición de la inversa de una función cualquiera, ¿ya? En este caso en particular lo voy a aplicar para el logaritmo. Entonces, ¿qué dice lo siguiente? Voy a traducir eso. El logaritmo, ahí ves que ya estamos mal con las letras. Porque no me voy a confundir, porque la A es la base. Para ir con la noche. All right. Yes. Esta es la definición de la inversa, ya usando la X, Y en vez de A y B, para no confundirme con la base A. Entonces voy a aplicar esa definición con la exponencial. Entonces, Y es la exponencial. Aquí estoy produciendo esto, puede ser la exponencial. Y la exponencial lo que hace es A a la X. Entonces, y aquí entonces tengo el logaritmo en base a de Y, que es la inversa, vale X exactamente cuando Y es A a la X. Entonces, ¿qué significa esto? El logaritmo de Y en base a es aquel valor X al cual necesito elevar la A para recuperar el Y. Parece trabalengua, ¿no es cierto? Pero veamos un ejemplo. Mira, logaritmo en base a de A. Logaritmo en base a de A. Es X, ¿verdad? Es decir, el X es aquel número al que necesito elevar A para que me dé Y, que en este caso es A. Tú ves que el X es el 1. Es solo el 1. Entonces significa que el logaritmo base A de A siempre es 1. Y eso simplemente corresponde con el hecho del dibujo. Que yo tenía que la exponencial, cuando X era 0, cuando el X era A, no, cuando el X era 1, el valor era A. Eso lo mencioné hace rato yo. Lo hice con el 2 primero y después con la base A arbitraria. Entonces, el valor en 1, es decir, el valor en 1 de la exponencial, estoy dibujando la exponencial aquí ya, el valor en 1 de la exponencial me daba A. ¿Por qué? Porque A a la 1 es A. Y cuando yo hago el dibujo del logaritmo, tengo que hacer la flexión. Me equivoqué. Me quedan 5 minutos ya. Tengo que concentrarme un rato. En alguna parte que la pata, para estar apurado por el tiempo. Ya, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Que estoy dibujando la exponencial. A la X. Entonces, cuando el X vale 1, entonces A a la 0 me da 1. Y A a la 1 me da A. ¿Ves? Está bien, lo hice bien. A a la 1 me da A. Ya, pues entonces, aquí este punto es en el gráfico es de la exponencial. Cuando el X vale 1, la exponencial vale A. Y entonces, para el logaritmo, yo tengo que cambiar el rol, A y 1. Entonces, en el valor A, me va a dar 1 a la altura del logaritmo. Entonces va a ser este dibujo. Y aquí tengo el valor, este punto que está aquí es el valor 0, 1. Cuando el X es 0, el Y vale 1. Entonces, para el logaritmo va a cambiar. El 1 pasa a ser la componente X. Entonces, cuando cruza aquí, el logaritmo cruza acá. Y aquí en A me da altura 1. ¿Ya? Y ahí está entonces, el logaritmo en base A de A es 1. Esta es la fórmula. Y corresponde con que este punto va a parar a la altura 1. Ahí está el dibujo del logaritmo. Ese dibujo del logaritmo corresponde a reflejarlo. Y la próxima clase, la próxima semana,
vamos a ver algunas propiedades más. Pero lo complicado es que el logaritmo es difícil. Si tú no tienes calculadora, es muy difícil calcular los logaritmos para una base cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, en la base 10, ¿cuál sería el número X que tú necesitas elevar al 10 para que te dé 3, por ejemplo? Si estás calculando el logaritmo de 3 en base 10, pues ¿cómo encuentro eso? No lo puedo encontrar a mano, pues necesito una calculadora. Bueno, eso lo vamos a estudiar con más detalle el próximo lunes, ¿ya? Y ahora se me acabó el tiempo, ¿eh? Mucho tiempo pasó, ya. Discúlpenme, pero vamos a volver a ver esto con más detalle la próxima vez que hagamos una clase de materia, el lunes, ¿ya? Ok. Ya, nos vemos el jueves, ¿ya? Chao. Chao. Sí. Chao, profe. Chao, chao.